¿Cómo está? Muy buenas noches con todos los participantes de este curso que se va a dictar de gasometría arterial. Mi nombre es Michelle Maldonado, soy coordinadora de la empresa Hatton, Yacha y Sobilex y Juventud y Sabiduría. Esta noche tengo el honor de presentar al señor Héctor Fabián Ortega Castillo, doctor PhD en Ciencias Médicas, Universidad de Zulia, médico especialista en medicina interna, Universidad Central del Ecuador, magíster en salud pública, magíster de la Universidad Autónoma de los Andes, especialista en gestión de proyectos de salud, Universidad Autónoma de los Andes, diploma superior en investigación y proyectos. Universidad Tecnológica Equinoccial, diploma superior en docencia universitaria. También es docente universitario de la Universidad Nacional de Chimborazo en Riobamba, Ecuador, y tiene también un diploma superior en promoción y prevención en salud, Universidad Autónoma de los Andes, médico tratante y es jefe de servicio de medicina interna del Hospital Alfredo Nova Montenegro, Huarán de Ecuador, ex docente de la Cátedra de Farmacología y Seminología de la Universidad Estatal de Bolívar, médico tratante, coordinador pro tempore del Servicio de Clínica Hospital General Riobamba, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, director médico pro tempore del Hospital General Riobamba y es tutor de medicina interna, programa de internado rotativo de medicina de la Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador, docente de la maestría en salud pública en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Sport, autor y coautor de varios libros de medicina y artículos científicos publicados en revistas y densadas de alto impacto nacional e internacional. Le doy la más cordial bienvenida al doctor Héctor Ortega, que nos va a deleitar con este día de clases de gasometría arterial. Por favor, estimado doctor, empecemos. Buenas noches, ¿me confirman si me escuchan? Sí, doctor, ahora sí. Sí, buenas noches. Se lo escuchamos. Ok, perfecto. Gracias. Y aunque este planteamiento no tuvo apoyo. Vamos a compartir pantalla, ¿no? Por favor, les recordamos a los participantes que por favor apaguen sus micrófonos. Al final vamos a realizar una ronda de preguntas. Ahí podrán acceder a lo que es al micrófono, pero por el momento no todavía, para que no haya interferencias. Gracias. Por favor, ¿me confirman si estamos viendo la pantalla? Sí, doc, sí se ve. Perfecto, gracias, Michelle. Muy bien, buenas noches con todos. Para mí es un gusto en estos minutos poder conversar con todos ustedes referente a un tema que es muy importante en nuestra práctica clínica, en nuestra práctica profesional,
más en estos momentos que estamos obviamente manejando pacientes con COVID. Básicamente centraré mi atención en enseñarles a todos ustedes justamente la interpretación de la gasometría y claro, obviamente a un nivel, digamos, avanzado, capaz de que ustedes puedan defenderse y sobre todo actuar de forma temprana y poder realizar las correcciones necesarias para que sus pacientes obviamente evolucionen de manera favorable en este sentido. Cuando hablamos de la interpretación de una gasometría, es importante tener la base de lo que se convierte justamente en el análisis de parámetros de laboratorio, que es lógicamente una adecuada historia clínica. Una adecuada historia clínica en su anamnesis, en su examen físico, es la base, es la estructura de todo análisis ya paraclínico y que en conjunto me van a llevar a una certeza diagnóstica. Cuando yo elaboro de una manera adecuada una historia clínica y recojo a través de la anamnesis una serie de parámetros como los antecedentes, como el motivo de consulta, como la enfermedad actual, la revisión actual de aparatos y sistemas, yo recabo una serie de información y de una u otra forma puedo anticiparme a un probable o a la identificación de un trastorno ácido base. Es decir, ya con la gasometría yo únicamente confirmaría lo que de una u otra forma ya durante la anamnesis, durante el examen físico, fui sospechando. Así, por ejemplo, si yo tengo un paciente que viene por náusea, por vómito, es decir, un cuadro de esa naturaleza, yo probablemente por esta pérdida importante de electrolitos, de líquidos, ¿sí? Es muy probable que uno de los trastornos que este paciente tenga sea una alcalosis metabólica, ¿sí? Sobre todo por la pérdida de potasio. Si de pronto tenemos una diarrea profusa, claro, inicialmente de igual manera por la pérdida de electrolitos, una alcalosis metabólica, pero de pronto ya por pérdida de volumen, yo puedo tener ya una acidosis metabólica normoclorémica o con anión GAP elevado, ¿sí? En el contexto de una acidosis láctica. O el uso también de ciertos fármacos como los diuréticos de asa, por ejemplo, como la furosemida, también me va a permitir adelantarme o predecir el tipo de trastorno que yo voy a tener, en este caso una alcalosis metabólica. No se diga así otras patologías, otros cuadros como la sepsis, en la cual puedo tener claramente una acidosis metabólica normoclorémica con anión GAP elevado, ¿sí? Es decir, miren, durante este primer paso en la lectura de una gasometría, es importante la realización de una adecuada historia clínica que me permita recabar toda la información necesaria para yo sospechar. En el paso 1 yo ya sospecho, ¿sí? La probabilidad de un trastorno ácido base o un trastorno de los electrolitos, en base justamente a toda esta información que yo voy recabando, ¿sí? De igual manera, otros cuadros, si es un paciente con insuficiencia renal, una cetoacidosis diabética, un paciente con EPOC, es decir, diferentes escenarios que se pueden prestar, ¿sí? O que se pueden presentar en su día a día, ya en su carrera profesional y que de una u otra forma ustedes se van a poder anticipar al trastorno. Obviamente no hay trastornos ácido base únicos, ¿sí? Muchos de ellos van a ser mixtos y claro, justamente este curso es para profundizar aquellos conocimientos que de una u otra forma ustedes ya lo han adquirido con respecto a la lectura de una gasometría y que puedan identificar aquellos trastornos que de pronto están escondidos y que obviamente no resaltan a simple vista. Bien, una vez que hemos establecido o hemos realizado una adecuada historia clínica, es necesario familiarizarnos con los valores de una gasometría. Es necesario en este sentido exponerles que la gasometría o los valores que ustedes van a interpretar de una gasometría tienen que ser obviamente valores
arteriales, ¿sí? Es necesario valores arteriales. No van a hacer una interpretación en base a parámetros o a datos o a una muestra de tipo venosa. Si bien es cierto, de una u otra forma existen puntos de corte en sangre venosa que podrían ser equivalentes a valores arteriales, pero eso definitivamente me va a sesgar una interpretación adecuada. La muestra tiene que ser arterial, ¿sí? Y claro, obviamente en este contexto, poder hacer una interpretación adecuada. Ahora bien, otro de los factores que pueden incidir en los resultados es justamente, o en los parámetros de referencia, es justamente la altura a la cual ustedes están haciendo esta interpretación. No es lo mismo que el paciente se encuentre a nivel del mar como, por ejemplo, que se encuentre a 2.000, 2.500, 3.000 metros de altura. Definitivamente los valores van a cambiar. Por lo general, doctores, la mayor parte de parámetros de referencia que ustedes leen en la literatura local, internacional, definitivamente son parámetros o rangos de referencia que se encuentran a nivel del mar. Entonces, no podemos extrapolar eso a quien se encuentra a 2.000, 2.500 metros de altura haciendo esa interpretación, ¿sí? Vamos a poner algunos parámetros de referencia a la altura, ¿sí? Que es más o menos a 2.700 metros, más de 2.000 metros, que en este caso vamos a poner este ejemplo, ¿no? El pH, ¿sí? Es de 7.35 a 7.45. Sí estamos visualizando la pizarra, no hay dificultades, por favor me confirman esa situación. No, Doc, no se observa. ¿No se observa lo que escribo? No. Ya, ahí sí. Ya parece que hay un poco de retraso. Ok. Les decía, con respecto a los parámetros del pH, estamos de 7.35 a 7.45 el valor de referencia. Con respecto al bicarbonato, valores de 18 más menos 2, una PCO2 de 30 más menos 2, tenemos una PO2 mayor de 60, ¿ok? Parámetros de la saturación de oxígeno. Aquí es importante, cuando hablo de la saturación, ¿qué valores puedo yo interpretar como valores normales en la saturación de oxígeno? Miren, si es un paciente joven que no tiene comorbilidades, me refiero pulmonares, me refiero cardiovasculares, que de una u otra forma podrían alterar el proceso de ventilación-perfusión, es decir, un paciente joven sin comorbilidades, yo necesito, sus valores normales de gasometría van a ser mayor o igual del 92%, ¿sí? Pero si es un paciente adulto mayor que tiene comorbilidades, doctores, ya sean pulmonares crónicas, cardiovasculares, ¿sí? Entonces, yo en esos pacientes debo buscar una saturación entre 88 y 92%. ¿Ok? Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces pacientes adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas, pulmonares o cardiovasculares, yo les tengo con oxígeno y están saturando 96, 98%. Eso ni nosotros, ¿sí? Sin oxígeno hemos de alcanzar. Entonces es importante que ustedes titulen adecuadamente el flujo de oxígeno a la cual va a estar sometido su paciente si es el caso. Entonces es necesario conocer los valores normales de saturación y les repito, pacientes sin comorbilidades, pacientes jóvenes, más
ellos deben saturar o debemos saturar mayor o igual al 92%, pero si el paciente es adulto mayor o tiene comorbilidades pulmonares o cardiovasculares, busquemos saturaciones entre 88 y 92%. ¿Estamos claros en este punto? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Sí está claro, Doc. Perfecto. En el transcurso de la charla voy a ir haciendo preguntas. Básicamente una con la finalidad de que ustedes obviamente estén atentos a la clase y con la finalidad de que la conexión sepa que no se perdió y que obviamente estoy hablando y ustedes no me están escuchando, ¿no? Perfecto. Bien, entonces partamos de estos valores, ¿sí? Para prácticamente nuestros pasos siguientes. ¿Qué otro aspecto más tengo que comentarles al respecto, ya que estamos en estos valores? Y es el cálculo, ¿sí? de un valor que lo usamos mucho para poder establecer criterios, sobre todo criterios de SDRA, ¿sí? No se olviden que hay nuevos criterios establecidos, son los criterios de Berlín, ¿sí? Me parece que por el 2013 los criterios de Berlín establecieron lógicamente puntos de corte en base a cuánto teníamos o cuánto tenemos de la PAFI, ¿sí? Entonces, claro, en este contexto, con los criterios de Berlín, antes conocíamos el ILA o la injuria pulmonar aguda, ¿sí? Que le precedía, por llamarlo así, al SEDRA. Con los criterios de Berlín, prácticamente este ILA desaparece y simplemente se da esta connotación o esta categorización al SDRA, ¿sí? En 3, ¿no es cierto? De 200 a 300 en base, de la PAFI como un SDRA leve. Obviamente, esto hablando de criterios gasométricos. No se olviden que el SDRA también tiene criterios radiológicos, criterios clínicos, ¿sí? Me estoy refiriendo exclusivamente a la parte gasométrica. Una PAFI no define solamente un SDRA. Para que el paciente cumpla el criterio de SDRA también necesita criterios radiológicos, criterios clínicos y criterios gasométricos, ¿sí? De hecho, necesito los anteriores para yo poder categorizar, porque puedo estar falsamente dándole una connotación de un SDRA a un paciente que de pronto no encaja dentro de los criterios radiológicos o clínicos. Entonces, mucho ojo con eso. De 100 a 200, moderada, ¿sí? Y menos de 100 tenemos como severo, un SDRA severo, ¿ok? Estos datos, estos puntos de corte que los criterios de Berlín nos mencionaron por el año 2013, ¿sí? Y que están vigentes hasta el momento, prácticamente me permite o es el resultado del cálculo de esta PAFI, ¿no? Es decir, la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspiratoria de oxígeno, ¿ok? Muy bien, esto es importante y quiero empezar todas estas interpretaciones gasométricas que podamos alcanzar o llegar más adelante, porque es una herramienta que la estamos calculando constantemente y continuamente. Pero resulta que estos puntos de corte definidos en los criterios de Berlín son a nivel del mar, ¿sí? Entonces, eso definitivamente para quienes estamos en la altura, para quienes estamos a 2.000, 2.500, 2.700 metros sobre el nivel del mar y queremos categorizar lo que sería un SDRA, prácticamente nos deja sin piso el hecho de que con qué valores nosotros vamos a trabajar para entonces yo categorizar a mis pacientes en un SDRA leve, moderado y severo. He aquí la importancia, doctores, he aquí la importancia
de hacer el cálculo o la corrección de esta PAFI en base a la altura a la que ustedes se encuentren, ¿sí? Hay un factor de corrección. Este factor de corrección que me permite ajustar la PAFI es el resultado de la presión barométrica a la que ustedes se encuentren para el número, en este caso, una atmósfera o la presión barométrica a nivel del mar, que sería de 760 milímetros de mercurio. ¿Ok? Esta presión barométrica de acá, ustedes la van a calcular en base a la altitud. Es decir, que para una altitud establecida, existe una presión barométrica o atmosférica específica, por supuesto. A más altura, menos presión, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes conozcan, ya, perfecto, yo estoy trabajando a 1500 metros sobre el nivel del mar. Allá, yo estoy trabajando a... Obviamente, si el valor al que ustedes, o la altura a la que ustedes están trabajando es 0, o sea, en este caso es a nivel del mar, ¿sí? Entonces, simplemente este valor va a ser 1, el factor de corrección va a ser 1. Y van a multiplicar esta PAFI por 1, que en definitiva no cambia, ¿sí? Esto a nivel del mar, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si esta presión barométrica ya no es, en este caso, los mismos 760? Ya no es, ¿sí? Ya cambia porque, obviamente, están a diferente altura. Les sugiero en este punto utilizar, hay una fórmula de la presión barométrica, pero obviamente fórmulas logarítmicas. Les sugiero utilizar una calculadora. Les he traído acá un ejemplo, ¿sí? De esta calculadora que ustedes pueden, si la están viendo, la estamos viendo en pantalla. Sí, sí se ve, doctor. Ya, muy bien. Entonces, en esta calculadora, ustedes ponen presión barométrica, ya. Aquí les pide la altura a la que ustedes van a estar, ¿sí? Supongamos, resulta que estoy trabajando en una ciudad a 1500 metros y automáticamente ponen calcular y miren acá abajo, ¿sí? Ya me sale la presión barométrica. O sea, una altura de 1500 equivale a 634.2, ¿sí? Les voy a poner la altura a la que está mi ciudad. Por ejemplo, Riobamba está a 2000, no se colgó esto, denme un segundo. Ya, Riobamba está a 2700 metros de altura. Es decir, tengo una presión barométrica de 546.2. Estos 546 entonces vienen acá. 546.2 dividido para 760 y yo tengo mi factor de corrección. Sí les voy a pedir que estén con una calculadora en la mano porque obviamente vamos a usarla y vamos a hacer cálculos, ¿no? 546.2 dividido para 760, esto me da 0.72 ya redondeando. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? No, todo claro. Listo. Ok, entonces este 0.72 será mi factor de corrección para la ciudad a la que yo estoy, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo ajusto la PAFI? La PAFI la ajusto multiplicando la PAFI por, en este caso, 0.72, ¿sí? Ojo con esto. La PAFI no es dividido, es multiplicación. Ajustar la PAFI
implica multiplicar mi valor obtenido normalmente por el factor de corrección, ¿sí? Solo si estoy a nivel del mar, mi factor de corrección va a ser 1, ¿sí? Solo si estoy a nivel del mar, pero si estoy a la altura, debo obviamente hacer este cálculo que ya les he mencionado. ¿De dónde salió este 546? Dependerá, es el cálculo de la presión barométrica en base a la altura a la que yo estoy, ¿ok? Obviamente con todo esto, ¿sí? Con todo esto, resulta que los valores de PAFI, les van a salir más bajos, doctores. Es decir, supongamos que yo tengo una PAFI, normalmente hice el cálculo normal y me sale 320, supongamos. Estos 320 le voy a multiplicar por 0.72 para la ciudad a la que yo estoy. Y al hacer la multiplicación, el valor es 230.4. Miren. Es decir, yo voy a obtener PAFIs más bajas, sí. Vamos a obtener PAFIs más bajas, pero mis puntos de corte, es decir, estos de acá, también tienen que ser ajustados a la altura. ¿No ven que estos valores de leve, moderada y severa fueron calculados a nivel del mar? Entonces, aquí viene una pregunta y es, bueno, entonces, ¿cuál es la PAFI normal para, en este caso, mi altura? ¿Sí? ¿Y cuáles son los valores o puntos de corte que sean equivalentes a los que los criterios de Berlín establecieron de leve, moderada y severa? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Por términos del tiempo, les voy a indicar, yo ya hice ese cálculo, y más o menos es algo así. Ustedes ven que, claro, la literatura internacional nos habla de que una PAFI es normal con mayor a 300, SDRA leve de 200 a 300, moderado de 100 a 200 y grave menor a 100. Pero cuando ya hago la corrección, en este caso lo hice para la altura de mi ciudad, ¿sí? Entonces resulta que yo tengo valores de aproximadamente 29% más bajos. Y entonces con ese parámetro le voy restando el 29% a cada uno de estos puntos de corte. Y resulta que para mi ciudad, una PAFI normal resulta que es mayor a 213. Un SDRA leve de 142 a 213. Un SDRA moderado de 71 a 142 y un severo menor a 71. Miren ustedes, ¿sí? Entonces, si yo no hago también este ajuste, todas las PAFIs que yo calcule acá me van a salir bajas. Miren, ya hice la corrección para el factor de, ya hice el ajuste en base al factor de corrección. Si yo este 230 le dejo con los puntos de corte de los criterios de Berlín, esto me da para leve, ¿no es cierto? Esto me da para un SDRA leve, pero resulta que no es así, porque esos puntos de corte están a nivel del mar. Entonces, si ya este 230 lo aplico para la altura, resulta que el 230 está normal, porque para la altura una PAFI normal es mayor a 213. ¿Sí? Doctores, ¿alguna duda en este sentido? De pronto se me perdieron ahí un poquito. Pregunten. Es el momento en la marcha de ir haciendo las preguntas. Todo claro. Gracias. Sí está claro, Doc. Gracias. Perfecto. Sabemos de dónde salió estos nuevos puntos de corte. Y así ustedes en cada una de las ciudades donde están, ¿sí? Que me imagino tenemos aquí participantes y colegas de muchas ciudades del país y de afuera mismo, debemos saber a qué altura está el hospital en el que yo estoy trabajando o la ciudad donde se encuentra mi hospital donde yo estoy trabajando. Y en base a eso, también hacer estos puntos de corte. ¿Qué tal si para otra ciudad que está a 1500 metros resulta que no tengo que restarle el 29%? Resulta que tengo que restarle solamente un 10%.
¿no es cierto? O sea, tienen que individualizar, doctores, tienen que individualizar los puntos de corte. Esto que les estoy diciendo no les dice ningún libro. Esto que les estoy diciendo no está establecido o muy pocos tomarán en cuenta este detalle el momento de hacer los cálculos de la PAFI, de establecer criterios del SDDA, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una herramienta. Lo que yo pretendo, doctores, aquí en esta clase, no es mostrarles diapositivas y simplemente leerles las diapositivas. Yo necesito que ustedes darles herramientas para que ustedes en su práctica clínica esas herramientas realmente sean útiles y hagan realmente valoraciones adecuadas en sus pacientes. ¿Ok? Esa es mi intención de este curso, esa es la intención de mis talleres. Bien, entonces, una vez que hemos hablado en este sentido, hemos aprendido, ¿sí? Que el cálculo de la PAFI, ajustar la PAFI, cómo ajusto, cómo obtengo un factor de corrección para ajustar mi PAFI, etcétera, etcétera, ya los parámetros o los rangos de referencia de una gasometría en base a la altura, ¿sí? Como les digo, también hay rangos de referencia, pero hay otros que ustedes van a encontrar de pronto una PCO2 más alta, ¿sí? Una PO2 más alta, pero esos valores ya corresponden a nivel del mar, ¿sí? Estoy consciente de que ustedes van a leer una literatura y van a ver que la PCO2 está normal de 34 a 38 o una PO2 más de 80. Sí, perfecto, esos son valores, pero a nivel del mar, pues, ¿sí? Yo no puedo tomar esos parámetros y aplicarlos a mi población que está a 2.700 metros, sino imagínense, ¿sí? Todos tendrían alteraciones prácticamente. Bien, una vez entonces que hemos hecho ese análisis, esa diferenciación, continuemos con mi paso 2. El paso 1, no se olviden, el paso 1 es realizar una adecuada historia clínica, ¿sí? Una adecuada historia clínica. El paso 2 es verificar la autenticidad de los datos, doctores. Miren que cuántas veces hemos tenido problemas de interpretación de resultados, porque resulta que nos han reportado unas plaquetas por ahí que son inconsistentes con la clínica del paciente, que resulta que tengo una glucosa que no corresponde a la clínica del paciente. ¿Cuántas veces hemos tenido eso en nuestra práctica clínica diaria? Muchas veces. Es una máquina, es un equipo. Ese equipo depende de una calibración. La muestra puede sufrir alteraciones para que un resultado tenga certeza en sus valores. Debo yo garantizar las diferentes fases, desde la fase preanalítica, que es la toma de muestra, hasta la fase misma de la interpretación. Es decir, resulta que la muestra fue mal tomada o pudo haber sufrido alguna situación, la calidad de la muestra no es buena, el resultado, datos alterados, ¿sí? Entonces, ¿quién quita, doctores, que también pase esto con la muestra de una gasometría? Sí, cuando la muestra es demasiado, o sea, cuando está coagulada no te lee el equipo o te marca error o lo que sea, perfecto. Pero ¿qué tal si la muestra no estuvo tan mala, pero ya estuvo alterada? El equipo te procesa, pero te procesa mal. ¿Ya? Algunos datos sí serán locos, o sea, fuera de parámetros racionales, ¿sí? Es decir, ¿no? ¿Cómo va a tener un pH de 6.2 y el paciente está ahí riéndose, ¿no? O sea, ya. Pero habrá otros datos que de pronto puedan ser imperceptibles al ojo humano, doctores, ¿sí? Y claro, ustedes comienzan a fantasear en diagnósticos gasométricos y resulta que los parámetros han estado equivocados.
Entonces, imagínense en eso, ¿sí? Estar leyendo gasometrías cuyos datos no son válidos, porque no calibraron el equipo, porque la muestra no estuvo bien tomada, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo los equipos de gasometría que tienen que estar constantemente calibrándose, ¿sí? Entonces, el segundo paso para leer una gasometría, doctores, es verificar, ¿sí? O establecer la veracidad o la credibilidad de esos datos, ¿ok? Entonces, para yo hacer eso, voy a hacer uso de dos fórmulas, Por un lado, la fórmula de los hidrogeniones o la fórmula de Henderson-Hasselbalch. Y por otro, tengo la fórmula del pH esperado, ¿sí? No se van a olvidar de esto. La fórmula de los hidrogeniones o de Henderson-Hasselbalch y la fórmula del pH esperado. En este sentido, entonces, vamos a poner un ejemplo para poder aplicar estas dos fórmulas, que son la fórmula del pH esperado y la fórmula de Henderson-Hasselbalch. Y vamos a partir de este ejemplo que está aquí, habla, dice, con estos datos, pH de 7.32, PCO2 de 32 y bicarbonato de 16. La fórmula de Henderson-Hasselbalch me dice que los hidrogeniones son iguales a 24, esta es una constante, ¿no? Por la PCO2 y esto dividido para el bicarbonato. ¿Ok? Entonces hacemos este cálculo, 24 por la PCO2, que en este caso es de 32, ¿sí? Dividido para el bicarbonato, que para este ejercicio es 16. Entonces, el resultado de esto es, ¿cuánto me da ahí? 48. 24 por 32 dividido para 16 me da 48, ¿sí? Este es un primer resultado que lo debo tener en stand-by. ¿Qué hago con este 48? A este 48 le voy a restar, doctores, le voy a restar 40. Este 40 también es una constante. Ya tengo dos constantes, este 24 y este 40. La constante de este 40 radica en el número normal de hidrogeniones, es decir, es establecer cómo está la PCO2, en este caso, los hidrogeniones de mi ejercicio, de mi paciente, en relación a la normalidad. Este 40 es fijo siempre. El resultado de esto es, entonces, 48 menos 40 es 8, pero positivo, ¿no? Positivo. Les digo esto porque algún momento el valor no va a ser 48, resulta que el valor va a ser 30, por ejemplo. 30 menos 40 va a resultar menos 10, ¿sí? Por eso hago hincapié en el signo que debe llevar esto, ¿ok? Este de aquí lo dejo ahí pendiente, ese resultado. Voy a la segunda fórmula. Esta es la primera fórmula. Voy a la segunda fórmula. La segunda fórmula es la del pH esperado. Esta fórmula del pH esperado es igual a 7.4, que es una constante, menos, abro paréntesis, aquí no va 8, aquí va les voy a poner un signo de interrogación, ¿ya? Por 0.01, que es una constante. ¿Ok? Entonces ustedes me dirán, ¿y qué va entonces en este signo de interrogación? En este signo de interrogación va este valor, doctores. ¿Sí? Este de acá, el que encontré. ¿Estamos claros? Entonces, pH esperado es igual a 7.4 menos, abro corchete, más 8, que multiplica a 0.01. Menos por más
es 7.4. No se olviden acá, sería menos, ¿no? Menos por más es menos. 8 por 0.01. 8 por 0.01 me sale 0.08. 0.0. 0.08. Perfecto. Ya. Ahora, hagan esa última resta, 7.4 menos 0.08. 7.32. ¿Cuánto? 7.32. 7.32. 7.32. Doctor, una pregunta. Perfecto, Una doctor. pregunta. Cuando este valor que ustedes han obtenido es el mismo del caso clínico, ¿sí? Entonces los datos son reales, doctores. ¿Sí? Aquí me tiene, este valor de acá, me tiene que dar el mismo del valor de la gasometría, del caso clínico. ¿Sí estamos? A lo mucho puede haber en las décimas, es decir, en este decimal de acá, puede haber una variación de más o menos 3. En este de acá, no en este, cuidado. .32, ok. En este podría haber más o menos 3, como una desviación estándar, ¿sí? Entonces, cuando los datos, cuando este valor obtenido del pH esperado no es igual al del caso clínico, entonces resulta que ustedes están frente a datos que no son reales o no son correctos. Por eso es que para términos de la práctica de enseñar gasometría, yo no me puedo inventar un ejercicio, ¿sí? No me puedo inventar parámetros de la gasometría, porque no me va a dar o van a ser irreales. ¿Estamos? Dudas, doctores, hasta aquí, hasta este punto. Esto es importantísimo que ustedes conozcan. Dudas. Doctor, una pregunta. En el pH esperado, en el interrogante ahí se coloca el parámetro de los hidrogenianos. Se me cuesta ese rato el internet. Sí, exacto. Ahí le pones este valor de acá, este. Ah, No ya. te olvides que este resultó de la resta de esto menos 40, ¿te acuerdas? ¿No es cierto? Ya, y Y 40 aquí la hay que sacar constante. un valor. Sí, ojo que en el signo hago hincapié por esto mismo de acá. ¿Qué tal si acá nos salió un valor negativo? Ya menos por menos, ya acá era ya más, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. ¿Ok? ¿Alguna duda que tengan con respecto a esto? Entonces, ¿cómo yo verifico en el paso 2 la autenticidad de los datos? Lo hago a través de dos fórmulas. La fórmula de Henderson-Hasselbalch o fórmula de los hidrogeniones y a través de la fórmula del pH esperado. Si los valores obtenidos después de la aplicación de estas dos fórmulas es el mismo pH del caso clínico, a lo mucho con una variación en las décimas, una desviación estándar de más o menos 3, entonces los datos son reales. Caso contrario, no. ¿Sí? ¿No hay dudas? No, Doc. No, doc. Ok, ahora mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes hacen esto antes de leer una gasometría? Sinceramente. Rara Nadie, vez, creo. Doc, la verdad, no. Creo que nadie. No, Creo que nadie. ¿Sí? no, Ajá, nadie. Y eso me preocupa y me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque podemos estar fantaseando con parámetros o con valores de gasometría que el equipo me puede estar dando. Ya les digo, cuando de pronto los parámetros son así groseros, cuando los errores son groseros, grandes, el ojo humano los ve, pero a veces puede haber errores casi imperceptibles que de pronto se nos puede estar pasando. Muy bien. justo, Sigamos. perdón, no, justo eso le iba a decir. A veces uno ya, o sea, no se hace estas cosas
digamos, generalmente porque ya de lo que se ha visto tantas gasometrías en todo este tiempo, como usted bien dice, el ojo ya más o menos ve si es real o no es real la gasometría, pero en sí sería importantísimo aplicar esto. Claro que sí, claro que sí. A veces, miren, siempre se termina aprendiendo algo nuevo, algo más. A veces uno llega a una gasometría, ¿no es cierto? Llega gallazo a leer una gasometría, y resulta que no ha sido así. Y ya vamos a ver más adelante algunos casos que de pronto resulta que ustedes dijeron que estaba compensado y no ha estado compensado, como todos creíamos o como el ojo humano me lo advertía, ¿sí? Entonces, bueno, ya vamos a ver más adelante. La idea es que por más que yo vea, así vea 100, 200, 300 gasometrías, yo debo tener ese detalle, esa minuciosidad, ese método de leer una gasometría en todo su contexto. No perder estas esencias porque de pronto ya considero o creo de pronto ya tener la experticia necesaria. Tener mucho cuidado con eso, nos podemos equivocar y obviamente en ese sentido nuestras decisiones pueden ser erradas. Bien, en el paso 3, que ustedes deben tener en cuenta, es identificar el trastorno ácido-base primario. Como yo les digo siempre a mis alumnos, el trastorno ácido-base primario es el que todo el mundo ve. O sea, todos. Yo le doy una gasometría a alguien que tiene conocimientos mínimos de gasometría y enseguida se va a dar cuenta. ¿Sí? Es el que más resalta, el que más aflora. Ese es el trastorno ácido-base primario. Para yo entrar en este detalle, yo debo tener como prerequisito algunos detalles. Por ejemplo, que yo para hablar o para utilizar el término EMIA, aquí yo puedo usar el término EMIA o puedo usar el término OSIS. El término EMIA lo voy a utilizar siempre y cuando el pH esté alterado. Y el término OSIS lo voy a utilizar cuando el bicarbonato o la PCO2 está alterada. Aquí no me sirve el bicarbonato, o más bien en el OSIS, en el OSIS el pH es normal. ¿Sí? En cambio acá está alterado. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un pH de 7, habíamos visto que el valor normal es de 7.35 a 7.45. Ese es el valor normal. Si yo tengo un pH de 7.30, entonces aquí cabe el término EMIA, es decir, aquí hay una acidemia. Lo contrario, si yo tengo 7.47, esto ya aquí se alteró el pH, entonces cabe el término alcalemia. ¿Sí? ¿Estamos? Pero si yo tengo un pH que está en 7.38, por ejemplo, aquí ya no cabe el término EMIA. ¿Por qué? Porque el pH es normal. ¿Ya? Entonces, tengan mucho cuidado al usar estos términos, el EMIA o el OSIS. Cuando yo tengo el pH normal, tengo que ir a ver cómo está el bicarbonato y el PCO2. Y cuando están alterados, entonces, según sea el caso, puedo hablar de acidosis o puedo hablar de alcalosis, según sea el caso. Ahora, ustedes dirán, ¿y qué pasa, doctor, si está alterado el pH y también está alterado el bicarbonato y el PCO2? O sea, pueden estar alterados los dos. ¿Qué sé yo? Yo puedo tener un pH de 7.30, un bicarbonato de 14 y una PCO2 de 36.
Allá, entonces aquí cabe el término hemia y también el término osis. Es decir, aquí yo puedo hablar de una acidemia más una acidosis, ¿sí? Es decir, cabe ambos términos, porque está alterado el pH y porque también está alterado cualquiera de estos dos o los dos, ¿sí? Entonces, ¿puedo yo tener una acidemia más acidosis? Claro que sí. O solo puedo tener una acidosis o alcalosis porque mi pH resulta que estaba bien. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna duda? No, doc. ¿Dudas de cuándo usar el hemia y cuándo usar el osis? ¿O cuándo usar los dos? ¿No hay dudas? Doctor, buenas noches. Disculpe, Wellington, le saludo. En la última parte, acerca del ejemplo que nos daba del pH de 7.38, justo ahí se me cortó un poquito la señal. ¿Me puede repetir esa parte? Ya, les había dicho que el término hemia está dado básicamente en base a la alteración del pH, el término hemia. Pero el osis se da cuando el pH está normal y quien se altera es el bicarbonato o el PCO2, ¿sí? Entonces les decía, yo puedo tener en este caso un pH de 7.38. Aquí ya no cabe el término hemia porque no está alterado el pH, pero tengo que ir a ver cómo está el bicarbonato y el PCO2 y puede caber el término acidosis o alcalosis. A eso se refería básicamente Wellington. Ok, ¿alguna otra duda? Bien, continuamos entonces. Vamos a borrar esto. Doc, perdón, jamás, o sea, ¿puede haber acidemia y Gracias, Doc. acidosis o no? ¿Puede haber acidemia más acidosis? Claro. La acidemia más acidosis es prácticamente te está diciendo que el pH está alterado y también está alterado el bicarbonato y el CO2. Por eso utilizaste ambos términos. Ok. No, y en caso de que esté alterado solo el bicarbonato y la PCO2 normal, ¿se puede darse caso? No, no, claro. El momento que se altere uno de los dos o los dos, ya lleva el término osis. Allá. ¿Sí? Y si además de eso tienes alterado el pH, también lleva el término hemia. ¿Ya? Gracias, Doc. Bien. Ok, entonces con esas particularidades, yo puedo tener en este contexto, en base al pH, en base al bicarbonato, en base a la PCO2, yo puedo tener alternativas, ¿no es cierto? Puedo tener alcalosis o una alcalemia, dependiendo, o una acidosis o una acidemia, o ambas, ¿ok? En este contexto yo puedo tener dos opciones, o es respiratoria o es metabólica, no tengo más. La acidosis o acidemia también puede ser dos, respiratoria y puede ser metabólica. No se olviden que todo lo que tenga que ver con lo respiratorio lo maneja el PCO2 y todo lo que tenga que ver con metabólico se involucra el bicarbonato, ¿sí? Esto también es clave. Todo lo que tenga que ver con lo respiratorio es PCO2 y todo lo metabólico el bicarbonato.
Bien, ahora, entonces, en este sentido, todo lo respiratorio, les decía, entra en juego el PCO2. Todo lo metabólico entra en juego el bicarbonato. Igual acá. Bien. En la alcalosis, aquí me hago la pregunta, en la alcalosis respiratoria, ¿sí? En la alcalosis respiratoria, ¿cómo está mi PCO2? En la alcalosis respiratoria, mi PCO2 va a estar bajo, ¿sí? Bajo. En la alcalosis o alcalemia metabólica, ¿cómo va a estar mi bicarbonato? Va a estar alto, ¿sí? Estas flechitas son importantes. En la acidosis o acidemia, respiratoria, la PCO2 va a estar alta. Y en la acidosis o acidemia metabólica, el bicarbonato va a estar bajo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo todos? Aquí no hay vueltas que dar, doctores. Esto aquí es memoria. Es una de las pocas cosas que en medicina tienen que aprenderse de memoria. ¿Sí? Este es un prerequisito que si queremos leer o dar lectura a una gasometría, es algo que tenemos que aprendernos. No hay de otra. Aquí no hay vueltas que dar. Este flujo que les acabo de dar prácticamente es algo que tenemos que necesariamente aprendernos de memoria. Cómo está el PCO2 en la alcalosis respiratoria, cómo está el bicarbonato en la alcalosis metabólica, cómo está el PCO2 en la acidosis respiratoria, cómo está el bicarbonato en la acidosis metabólica. Aquí es memoria, no hay vueltas que dar. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Factura, por favor. Ya, ok. Esto, aquí no hay medias tintas. Esto es así. Perfecto. Continuemos. Doctor, una pregunta, disculpe, y, ¿habría el caso de que tal vez el pH y el bicarbonato estén ambos alterados? ¿Habría esa posibilidad? El pHI. El pH y el bicarbonato juntos, ¿podría haber la posibilidad de que los dos estén alterados? No, claro. Tu pH, de hecho, tu pH puede estar alterado en cualquiera de estos. ¿Sí? En cualquiera de estos va a estar o puede estar alterado tu pH. O sea, tu pH puede ser normal o puede estar alterado en todos estos. En todos estos. ¿Sí? O sea, tu pH o puede estar normal o alterado en cualquiera de estos. La única diferencia es que si está alterado también tu pH, también le sumas el término hemia, nada más. Pero claro, tu pH puede ser normal o alterado en cada uno de estos trastornos. Claro que sí. Entendido. Muchas gracias, doctor. Ya. Esto de lemia y de losis es solamente una cuestión de forma antes que de fondo, ¿sí? Para que no caigamos de pronto, digamos, en darle un nombre que de pronto no es el correcto porque no está alterado el pH, ¿ya? O sea, para que de pronto cuando ustedes estén con sus colegas y a ver, me habla de acidemia y el pH está bien, o sea, no caigan en esas falacias, ¿sí? El momento de hablar, ¿ok? Bien. ¿Cuál es ahora el siguiente paso? El siguiente paso, bueno, acá yo les he puesto calcular la compensación esperada, pero realmente mi paso 4 es establecer si el trastorno es agudo o es crónico, doctores. Al agudo también se le conoce como descompensado. Y al crónico se le conoce también como compensado.
¿Ok? Es otro término, es otra, digamos, otra forma de llamar al trastorno ácido base agudo, ¿sí? O descompensado, o al crónico o compensado, ¿ya? Mi paso 4 entonces es ese. Establecer si el trastorno es agudo o es crónico. Entonces, en el paso 4, ¿cómo yo voy a identificar si mi trastorno es agudo o crónico? La compensación, ¿sí? La compensación, vamos a ponerle acá, compensado. Cuando está compensado, ¿sí? Cuando está compensado, el opuesto va en la misma dirección. Ya les voy a explicar esto. Que el parámetro que se altera. Y está descompensado, en otras palabras es agudo, y acá es crónico. Está descompensado cuando el opuesto está normal. Vamos a poner un ejemplo para entender esto. Repetimos, un trastorno ácido-base está compensado o es crónico cuando el opuesto al que está alterado, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo. Déjenme ver una. Partimos con esta gasometría. Ya, vamos a enlistar la gasometría de aquí, solo para indicarles esa parte. El pH está en 7.55. Tengo la PCO2 que está en 25. Tengo el bicarbonato que está en 21. ¿Ok? Si yo a esto le pongo flechas, ¿sí? Vamos a ver, el pH en relación a lo normal, ¿está bien o está alterado? ¿Sí? En este caso, Está alterado. Está elevado. se va hacia la alcalemia, ¿cierto? Se va hacia la alcalemia. Ya, el pH en relación a lo normal, ¿está normal o alterado? Este está muy bajo en relación a lo normal, ¿no es cierto? Sí. Y el bicarbonato está alto. Ya. Ahora, en este sentido, claro, yo para llegar a este paso de establecer si es agudo o crónico, ¿sí? Yo debo haber identificado ya mi trastorno primario. ¿Cuál era mi trastorno primario? ¿Se acuerdan? Era el que resalta a simple vista. Identifiquemos cuál es mi trastorno primario en este caso. Obviamente es el que resalta. Yo veo acá un pH en 7.55 y digo, aquí hay una alcalemia, pero también hay una alcalosis porque también están alterados los otros. Entonces el término o la balanza se va a inclinar más hacia lo alcalino, ¿no? O sea, aquí hay una alcalemia. Vamos a poner el trastorno primario. Aquí hay una alcalemia más alcalosis. Ahora tengo que ponerle el apellido. Respiratorio o metabólico. Entonces voy acá, ¿no es cierto? Y me hago la pregunta. En la alcalemia o en alcalosis respiratoria, ¿mi PCO2 está bajo? ¿Sí? ¿No es cierto? Sí. ¿Ya? Entonces, vamos hacia lo otro también. En la alcalemia o alcalosis metabólica, ¿mi bicarbonato está alto? Sí. ¿Sí?
Miren, para este ejemplo, yo tengo dos trastornos primarios aquí. Tengo dos. Entonces, o puede ser una alcalosis respiratoria y metabólica. o también puede ser también O una metabólica. alcalemia más alcalosis metabólica. ¿Sí? Metabólica. Para este ejercicio resulta que hubo los dos. Ya. Ahora, una vez que identificado mi trastorno primario, les decía, el siguiente paso es establecer si es agudo o crónico, ¿no es cierto? Ya. Vamos a tomar para término de ejercicio solamente este trastorno primario. Este. Yo sé que hay dos aquí, pero voy a coger solamente este. Voy a coger la alcalemia más alcalosis respiratoria. O sea, voy a hacer como que el alterado va a ser el PCO2 básicamente. Sí, porque voy a tomar para el ejemplo lo respiratorio. Ya, ahora. Aquí va la parte para que entiendan cuándo es agudo, cuándo es crónico. ¿Ya? Cuando es agudo o descompensado, ¿no es cierto? Agudo o descompensado, ¿qué decía la premisa que les mencioné? Cuando el trastorno es agudo o está descompensado, el opuesto, ¿cómo está? Normal. El opuesto está normal. ¿Cuál es el opuesto al PCO2? El bicarbonato. Perfecto. El opuesto al que está alterado es el bicarbonato. ¿El bicarbonato está normal? No está alterado. No está normal. No está alterado. Exacto. No, Cuando no eso está alterado. pasa, doctores, cuando no está normal, automáticamente ya no es compensado. ¿Sí? Cuando está normal, ya no es compensado, sino ya hablo de descompensado o agudo. ¿Sí? Repito. Les voy a repetir esta parte. Primero tengo que haber identificado el trastorno primario. ¿Sí? Y de ahí sí va mi pregunta. ¿Cómo está el opuesto? Cuando el opuesto al que está alterado. ¿Cuál es el opuesto al que está alterado? En este caso se alteró el PCO2. El opuesto es el bicarbonato. Cuando está alterado el opuesto, sí, en este caso, a ver, repito, me pregunto, ¿cómo está el opuesto al que está alterado? En lo agudo o descompensado, el opuesto al que está alterado tiene que ser normal. Tiene que ser normal. ¿Sí? Si no está normal, entonces yo no puedo hablar de que está compensado, sino más bien que está descompensado. ¿Sí? Ahora voy al otro. Voy a la otra premisa que les hice anteriormente. Cuando el opuesto al que está alterado, o sea, ¿sí? Cuando el opuesto al que está alterado va en la misma dirección que el alterado, ¿sí? O sea, en este caso, ¿cuál es el que está alterado acá? El PCO2, ¿no es cierto? Sí. Cuando su opuesto, ¿cuál es el opuesto? El bicarbonato. Bicarbonato. Así es, cuando el opuesto va en la misma dirección, es decir, supongamos que ya aquí no está para arriba. No está para abajo. Sino, supongamos que era así. Ya, supongamos que no era 21, sino estábamos en, qué sé yo, en 11. Es decir, se va para abajo. Cuando ambos se van en la misma dirección, o ya sea para abajo, o ambos para arriba, porque también puede ser ese el caso, ¿no es cierto? Cuando eso pase, doctores, cuando ambos se van en la misma dirección, entonces es probable, ojo, no les digo así a ciencia cierta, es probable que esté compensando, es probable que sea compensado, o dicho de otra manera, es probable que sea crónico. ¿De acuerdo? Cuando van en la misma dirección, es decir, este baja y su opuesto también baja, o este sube y el opuesto también sube, ¿sí? Ahí yo sospecho
Ojo, ahí yo sospecho que puede estar compensando o que el trastorno es crónico. ¿Ok? Ahora ustedes dirán, bueno, doctor, ¿y ahora qué pasa si el uno se va para arriba y el otro se va para abajo? Como era el ejercicio originalmente, ¿no es cierto? Cuando el uno sube y el otro baja o viceversa, entonces yo hablo de un trastorno mixto. Mixto. Miren, por eso nos salió acá que había dos trastornos, pues. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo estaba originalmente? El uno estaba para abajo y el otro estaba para arriba, ¿no es cierto? Vamos a ponerle cómo era originalmente. Estábamos así. Este baja y el otro estaba alto. Miren, se van en direcciones opuestas. Cuando eso pasa, entonces ustedes deducen que hay un trastorno mixto. O sea, hay dos, ahí mismo. Así como lo leímos acá. ¿Ok? Resumiendo, regreso a la premisa de acá. Cuando es compensado, el opuesto, ¿sí? Cuando está compensado, el opuesto va en la misma dirección que el parámetro que se altera. ¿Ya entendieron esto? ¿Sí? Es crónico cuando el opuesto se va en la misma dirección que el parámetro que se altera. Y está descompensado o es agudo cuando el opuesto está normal. Punto. Pare de contar. ¿Sí? Sino que teníamos que hacer el ejemplo para que entiendan estas tres liñitas que estaban en texto. Teníamos que explicarlo con el ejemplo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, doctores? Dudas. Esto es clave. Dudas. No tengan miedo, no tengan vergüenza de preguntar. No tenemos dudas, tenemos 69 participantes, bueno, restando los que somos anfitriones, y no hay preguntas. Pregunten. Doctor, una preguntita. Entonces, cuando es mixto, ¿es compensado y descompensado al mismo tiempo? No utilicemos esa analogía. Cada uno es diferente, ¿sí? O sea, o es mixto, o es agudo, o es crónico. No podríamos Ya. hablar de que son términos diferentes. De hecho, Ay, cuando es ya. mixto, ya no utilizarías la palabra compensado ni descompensado, ya no utilizarías eso. Pensé. O sea, Solo mixto. ya es mixto, el punto. Ah, ya. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. A ver, si le entendí. Mire, primero miro el pH y veo, en este caso estaba 7.55, entonces hablo primerito de una alcalemia, ¿no es cierto? Luego miro luego miro el CO2, el PCO2 y el bicarbonato. ¿Sí? Entonces, aquí está el PCO2 hacia abajo, entonces es una alcalosis respiratoria. El bicarbonato está hacia arriba, entonces es una alcalosis mixta. Metabólica, perdón. Entonces, para saber si está compensado, miro si es que los dos se van para el mismo lado, o sea, que si el PCO2 está para abajo y el bicarbonato está para abajo, ahí está compensado crónico o crónico. Exacto. Ahí posiblemente, ¿Sí? la palabra Posiblemente. Ya. Esté compensándose. Ya. Y si el bicarbonato estaba en 18, por ejemplo, entonces ahí estaba normal, entonces ahí es agudo. Exacto, perfecto. Ahí, listo, ahí sí ya entendí. ¿Sí? Gracias. Exactamente. Tomando en cuenta que para este ejercicio, ¿no? Para términos de este ejercicio. Así es.
Doctor, usted entonces, lo ha explicado. Ujú. Completándolo en mi compañera, la que acabo de hablar, la doctora. Entonces, en el caso en que nosotros tenemos este ejemplo, ya es mixto, ya no hablamos ni compensado ni descompensado, hablando Así es. del ejemplo madre, o sea, con el que Así empezamos, es. ¿verdad? Ok, Así, perfecto, ahora sí quedó súper entendido. Gracias. así es. Para este caso, bueno, yo le cogí al azar este ejercicio, ¿no? Para este ejercicio ya no puedo hablar, quizás no fue el mejor ejercicio para enseñarles si era agudo o crónico, pero en este caso ya fue un mixto. Y aquí ya no puedo hablar de compensado o descompensado. Perfecto, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Listo. Por favor, revisemos para mañana, revisemos, no les voy a saturar ya más de información en este punto, ¿sí? Como les decía, esto ustedes van a aprender haciendo, ¿sí? La gasometría se aprende leyendo gasometrías. Entonces, para mañana, en sus hospitales, ¿sí? Traigan gasometrías que les gustaría que las interpretemos. Traigan de pacientes que crean ustedes que están hechos pedazos, que están muy mal, no importa, vamos a estar en capacidad de leer la gasometría más difícil del mundo, no hay problema, ¿sí? Traigan de sus hospitales ejemplos, como les decía, no nos podemos inventar. Ya, yo tengo acá unos 2 ejemplos, pero realmente mientras más ejercicios hagamos, por favor, vamos a aprender mejor todos, ¿sí? Entonces, traigan gasometrías de pacientes, no se inventen porque nos va a dar falsos, ¿sí? Traigan gasometrías y claro, con alguna apreciación breve de cómo es el paciente, ¿no? ¿Cuántos años tiene? No se olviden que el paso 1 es ponernos en el contexto clínico del paciente. Entonces, no solamente vamos a analizar los fríos números, sino también nos van a contar, bueno, es un paciente de tantos años con antecedentes de tal cosa, algo breve, algo rápido sobre la historia clínica antes de darnos los parámetros o los valores de la gasometría. ¿De acuerdo? Vamos a hacer ese ejercicio para el día de mañana. Revisen o practiquen hasta aquí lo que hemos hecho, ¿sí? Para mañana seguir o continuar con esta lectura, con estos pasos que obviamente vamos a irlos engranando poco a poco. Mientras más ejercicios tengamos, más escenarios vamos a tener y claro, vamos a aprender de mejor manera. ¿Ok? ¿Dudas finales? ¿Preguntas finales? No, todo muy claro, gracias. Perfecto, espero que les haya esta primera clase haya sido atractiva para todos ustedes. Considero que esta metodología que estamos utilizando a través de ejercicios, ¿sí? Va a ser muy útil porque vamos a aprender, definitivamente vamos a aprender y ustedes mañana en sus hospitales van a estar jugando con los números, con los valores, con las gasometrías. De eso se trata. Comiencen a practicar. Solo practicando ustedes van a volverse más diestros en estas situaciones. Ok, listo. Si no hay nada más, si no hay preguntas, pues nos veríamos el día de mañana a las 8 de la noche de igual manera, ¿no? Gracias por su atención. Feliz noche. Gracias, Doc. Gracias. Hasta mañana, gracias. Gracias. Muchas gracias.